deforma mucho más y transmite mucho más carga que el pavimento rígido, ¿no? Entonces probablemente cuando ustedes tengan una solución de diseño de pavimento flexible, esta tenga capas de mayor espesor o más capas que la de pavimento rígido. Como el constructor ejecuta proyectos, ¿en qué les puede afectar el diseño? Un poco lo que se preguntaba en la prueba, les pregunto. El hecho de estimar construir un pavimento rígido o flexible, ¿qué les podría afectar a ustedes? Muy bien, tiempo de ejecución. ¿Qué más? Ahora, la diferencia en los costos, ¿no? ¿Sí? Bueno, si el proyectista considera espesores mayores o considera alguna subbase o algún mejoramiento del terreno, claro, eso va a significar un costo mayor. Ahora, en las carpetas de rodado, de todos modos, la diferencia de material, el precio es distinta. Es distinto construir hormigón a construir asfalto. ¿Cuál es más costoso? Su impresión. ¿Cuál dura más? El hormigón, 20 a 40 años. Sí. Y el asfalto, bien, podría llegar a 15, ¿no? Ahí necesito una manutención. Entonces, el asfalto es un material que está compuesto por un aglomerante, un bitumen, que es el que genera esta adhesión con los... ¿Qué más lleva? Con los áridos. Muy bien, con los áridos. Y todo eso tiene una especificación técnica, unos ensayos específicos para el asfalto que tienen que cumplir y también se tienen que controlar a través del laboratorio. En el fondo es un material que en ese sentido es similar al hormigón. El bitumen es el material aglomerante que une los áridos, ¿no? Porque está compuesto por gravas, entre otros. Conversamos que puede ser el tipo cemento asfáltico, asfaltos cortados y emulsiones asfálticas. Todo esto viene indicado en la especificación técnica del proyecto. Ustedes les van a decir qué tipo de cemento asfáltico tienen que ocupar, el asfalto cortado, la emulsión asfáltica a través de siglas. Cada uno de ellos tiene siglas específicas. Maquinaria. Ayúdenme con esto. ¿Qué maquinaria ven y para qué se utiliza? Ahí tienen el rodillo neumático que compacta por peso. Simulación. Muy bien. Entonces le vamos a colocar un numerito acá y ese vamos a decir que corresponde al rodillo neumático. Muy bien. Rodillo neumático. ¿En qué parte del proceso del asfalto entra esta máquina? Al final. ¿Sí? Porque da la terminación, el acabado, el sello al pavimento asfáltico. Está en la... Sería la última en ingresar en la construcción del pavimento de asfalto. Luego se puede dar, se puede abrir al tránsito vehicular, ¿no? Ayúdenme con lo de abajo. La vamos a indicar que es la número 2. Esta máquina es la pavimentadora, o también conocida como pavimentadora finisher, ¿no? ¿Cuál es la función de esta máquina?
A ver si recuerdan. Distribuir el material. Distribuir el material. Así es. Es una máquina muy importante para obras viales, ¿no? Es vital para la construcción de material. Extiende el material en su ancho y además en su espesor. ¿Sí? Y conversamos además que con un efecto de compactación tiene que la capa ser un poco más alta que el pavimento terminado, ¿no? Muy bien. Esta máquina es muy importante, me parece que yo le subí una especificación técnica. Porque sus dimensiones van cambiando, su velocidad va cambiando, su extensión de la vía va cambiando, por lo tanto tienen que conocer bien la especificación técnica de la máquina para poder ejecutar. Desde el punto de vista contractual también me hizo un comentario, independientemente que ustedes tienen que manejar el proceso constructivo, muchas veces estas labores se entregan a lo que se llama un subcontrato. En parte, uno le hace un subcontrato, un contrato a una empresa especialista, pero eso no quita de que el constructor sea el responsable de los subcontratos, así lo dice la ley. ¿Ya? Ustedes pueden tener muchos subcontratos y no pueden decirle que el responsable del subcontrato, el subcontrato tiene que estar a cargo de la obra. ¿Sí? Exacto. ¿Ya? Pero es común, hablamos de que existe una empresa grande que se llama Bitumix. ¿Qué otra más hay? Asfalcom. Pavimento Chile. ¿Bien? Asfalto Chile. Ya. Y veamos la última. Le vamos a colocar acá número 3. ¿Qué hace esta máquina? Hola. ¿Y en qué parte del proceso entra? ¿Ah? Rodillo. Rodillo ya. ¿Qué características tiene? Compacto. Compacta. Es un rodillo de qué tipo? Liso, tambor, simple, ¿cierto? Con operador a bordo. ¿Sí? Todas esas características uno las lee de la fotografía. ¿Cuándo entra esta rodilla? Después del neumático, antes de la pavimentadora. ¿Cuál es el orden de eso? Entre ambos. Entre ambos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Creo que la pavimentadora no está. Ya. Ordenemos, a ver. No tengo. Sí. Ordenemos eso. Tenemos la base estabilizada, que ustedes ya en la prueba me imagino que ya lo tienen claro, ¿no? ¿Sí? Esa base estabilizada tiene que ser recibida conforme por el mandante a través de los certificados del laboratorio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Luego conversamos que el proceso constructivo continúa con una capa que se llama de imprimación, imprimante, que se aplica generalmente puede ser un camión imprimante o a través de algún pulverizador, pero es común usarlo con un camión, y esa capa lo que hace es mejorar la adherencia entre la base estabilizada y la carpeta de rodado, en este caso la asfalto. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. ¿Cómo sigue el proceso? Tenemos que construir la carpeta de rodado, ¿no? En el caso que es asfalto, necesitamos otra vez compactar. Pero para poder compactar necesitamos primero distribuir el material. Por lo tanto, el orden es, adquiere material, llegan los camiones de suministro, camión, tolva, entregan en la máquina pavimentadora y esta es la primera en ingresar, que es la que distribuye el material. ¿Sí? De inmediato está actuando el rodillo liso y finalmente el rodillo neumático. En un video lo vimos como trabajando un poco a la vara, no sé si se recuerdan. ¿Sí? Pero el orden sería pavimentadora, rodillo liso y finalmente rodillo neumático. Cuando hablamos de pavimento rígido, nos referimos a un pavimento principalmente de hormigón, ¿no?
¿cuál sería una de las precauciones que ustedes debieran tomar al momento de construir un pavimento de hormigón? Digamos nomás, si no, Las juntas de dilatación, buen punto. la junta de transferencia de carga transversal y longitudinal. Perfecto. Muy bien. Entonces, ustedes van a decir, profesor, nosotros tenemos el ramo de taller de hormigones especiales y ya hemos estado estudiando varias cosas que son importantes dentro de un hormigón. Este es un hormigón, por lo tanto, cumple con esos procedimientos, o sea, desde la fabricación al transporte, a la colocación. Ocupamos moldaje esto, ¿no? Conversamos que sí, ¿no? Sí. Moldaje, colocación, fraguado, curado, y me detengo un poco en esto, porque efectivamente los paños cuando son extensos de hormigón se fisuran. Y eso nos va a pasar con losas o ravieres grandes, pavimentos industriales, cuando veamos, ¿cierto? Cuando son paños, ya vamos a definir a quién estamos llamando un paño grande, esos paños se fisuran. Por lo tanto, efectivamente, es clave acá definir e indicar cómo se va a hacer la punta de los pavimentos, a qué distancia y bajo qué procedimiento técnica, y vimos que está definido a veces utilizar unas barras, ¿no? Barras de transferencia de carga. Es un punto. Y el segundo punto que tienen que tener cuidado, que también lo conversamos, es que tienen que considerar una técnica específica para desarrollar el diagrama de corte. El diagrama de corte. ¿Ya? Pero hay otra parte que es importante dentro de los pavimentos, que conversamos también, que hay que tener muy bien definida la técnica del curado, porque los pavimentos están muy expuestos. Claro, si usted hormigona en edificación, puede estar más protegido, pero el caso de pavimentos puede estar muy expuesto a sol y viento, y eso va a provocar que los pavimentos se fisuren, ¿no? ¿Qué técnica ustedes proponen? Para construir un pavimento, ¿qué técnica de curado ustedes proponen para evitar que el pavimento se fisure o se agriete? ¿Membrana de curado se usa? Sí. ¿También son extensos? Sí, claro. Membrana de curado, muy bien. ¿Qué otra técnica? O se inclinan todos por la membrana de curado, o alguien haría algo distinto. Pensemos que un camino puede tener kilómetros, o van a poner a alguien a arreglar los paños. ¿Cómo lo van a hacer eso? Bueno, podría ser, ¿eh? Alguien que pulverice. ¿Cómo lo hacen eso? Saldría demasiado caro. Saldría demasiado caro. Bueno, los costos son importantes. Membrana de curado. Membrana de curado. Vamos a avanzar un poco con puentes y voy a dejar unos minutitos al final para que se junten con su panel y levanten o discutan el proceso constructivo de asfalto y de hormigón. ¿Ya? Que es importante poder, estas cosas que les pregunto, poder ir aterrizándoles en el paso a paso del procedimiento constructivo. ¿Cómo se va a hacer el asfalto y cómo se va a hacer el hormigón? Y lo vamos a discutir. ¿Ya? ¿Qué son los puentes? Estructuras que conectan. Muy bien. La palabra clave es conectar.
conectar, conectividad, muy bien. Perfecto. Obra civil es conectar. ¿Quién tiene otra instrucción de eso? ¿Quién diseña los puentes? Ese puente que ven, precioso, ¿no? Pareciera que es ¿quién lo diseña? ¿Cómo hace eso? ¿Un ingeniero civil? ¿Solo civil? No, sí, mismo. ¿Quién más? ¿Qué tipo de estructura es el puente que ven ahí? Colgante. Es un puente de tipo volcán. Hay muchos tipos de puentes. Y cada tipo de puente puede significar un proyecto muy distinto, absolutamente distinto, y técnica de construcción absolutamente distinta. La primera discusión del canal de Chacao era definir qué tipo de puente se iba a construir. ¿Qué tipo de puente está haciendo ahí? Les pregunté varias cosas. No, a ver, el diseño lo hace un ingeniero civil. Un proyectista civil. Les pregunté si alguien sabía qué tipo de diseño se está ejecutando en el puente de Chacao. No he visto nada de noticias de eso. No, bien, vean un 30%, han avanzado. Sí. Vean el video, es interesante. Es como horas marítimas. Subieron un barco que se va moviendo. Y van colocando las pilas para sostenerlo. Me parece, no estoy seguro, me parece que es colgante. Lo vamos a verificar. Este puente es del tipo volgante. ¿Cuál es el material del puente? Acero. Metal, ¿sí? Estructura metálica. Bueno, eso cambia toda la parte constructiva. Es muy distinto. El diseño es estructura metálica. ¿Sí? El diseño de estructura metálica tiene los tensores que soportan y la ejecución es muy distinta, ¿no? Esta es una obra de arte, bueno, efectivamente, ¿no? No hay puente de pero vamos avanzando con el... Para allá vamos. Para allá vamos. Ese puente, ¿qué material es? Una idea que como lo digo. A ver, ¿qué material es? ¿Qué material es? ¿Es hormigón o una mezcla? No una mezcla. Una mezcla. ¿Sí? Como de bloque. ¿Bloque? ¿Ven bloque o no? ¿Cómo puede delantera? Ahí van como bloques, ¿no? ¿Sí? Bloques y arriba hormigón. Sí. Una mezcla. Pero el puente también es muy atractivo, ¿no? ¿Y ese? ¿Qué tipo de puente es? Es el mixto. Levadizo. Levadizo. Así es, levadizo. Como el cascado. Pero bien, sí, El de Caucao es levadizo, ¿no? Bueno, hacer un puente así es ingeniería mayor, pues, complicada. ¿Sí? Y da la impresión que aquí sí hubo arquitectura, ¿o no? Yo creo que sí. Sí, sí, porque tiene parece que sí hubo un arquitecto acá, porque mantuvo la misma arquitectura de la ciudad. Sí, muy bien. Estos tipos de puentes son bien complejos en tanto su proyecto y su ejecución. No son algo común. Y le vamos a discutir un poco del Caucao, creo que les comenté, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a repasar. Ya. Lo primero que vamos a definir son las partes de un puente.
Y las partes en general, cuando tenemos este tipo de estructura, se les va a ir repitiendo. Este no es un puente colgante, pero nos interesa profundizar en este tipo de puentes que son los que a ustedes se les va a ir repitiendo. ¿Ya? Entonces, lo que tienen, y les voy a recordar un poco, es cuando en algún minuto nosotros dibujamos una viga, ¿recuerdan? Con dos apoyos, ¿sí? ¿Recuerdan la deformación que tenía? En el fondo acá tienen apoyo ahí, apoyo acá, y tienen un apoyo al centro, ¿sí? Acá hay 4 elementos que son claves primero. Uno que se llama el estribo, que es esta parte, estribo de la izquierda, estribo de la derecha. El estribo, en este caso el estribo de la izquierda, que hay que construirlo, hay que ejecutarlo, obviamente. Y eso lo vamos a ver. Generalmente de hormigón armado. ¿Sí? ¿Lo ven? Aquí este es un esquema porque la forma del estribo puede ir cambiando. ¿Sí? Estribo de la izquierda y acá tenemos el estribo del ala derecha. Que sería la estructura de acceso del vehículo al puente, ¿no? Hay una parte que es del acceso vehicular. Y luego les voy a marcar acá con negro. Ahí lo ven. Después lo vamos a ver en fotografía, ¿ya? Ahí se ve algo negro, ¿no? ¿Qué puede ser eso? ¿Ah? ¿Son las gomas de las toprenas? Exacto. Los puentes están separados, lo conversamos, están separados de las carreteras, llegan por los estribos y la estructura, la losa del puente está separada, dilatada. Hay un espacio entre la losa y los accesos de las distintas alas de los vehículos. Está separado eso. El puente tiene una frecuencia distinta de vibrado, ¿no? No sé si han escuchado el dicho de los militares que tienen que desarmar filas cuando entran a un puente, ¿sabían eso? Para no estar en resonancia con la vibración del puente y Sí. se lo cae. No se cae. Sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces acá aparece una pieza bien particular que se llama la placa de apoyo, que en el fondo es un amortiguador que tienen los puentes. Y efectivamente en este caso se le llama placa de neopreno, pero hay distintos materiales que se puede instalar esa placa, obviamente lo que diga proyecto. En el caso ustedes ven una placa de neopreno, un amortiguador en el estribo izquierdo, ven 2 amortiguadores al centro y ven un amortiguador en el estribo derecho. Porque este esquema lo dibuja así, pero el proyecto puede considerar otro tipo de cosas. Pero la losa del puente descansa sobre estos amortiguadores. ¿Quién tiene que ejecutar esa instalación de esos amortiguadores? ¿Y de qué material son? Neopreno. Hay de distintos materiales. Es el mismo material que Elastogénico. que afirma el tambor del rodillo. Es una goma negra que lleva los rodillos que afirma el tambor, es el mismo. Solo que de otra densidad. Son específicos para esto. De una Entonces, importante, tenemos 2 estructuras que construir que se llaman los estribos, una de la izquierda,
una del ala derecha, ¿sí? Sobre esos estribos descansa la losa del puente a través de unos amortiguadores, que en este caso le llama placa de neopreno. Pero como esto no puede quedar con la luz que tiene, sin un elemento estructural, ¿cierto? Empiezan a aparecer lo que se llaman las pilas o cepas. En este caso, ustedes ven, ahí lo marqué con rojo, la pila. Y puede tener n pilas o cepas dependiendo de qué cosa, en la larga. Exacto. Puede tener muchas pilas o cepas. Y lo que están haciendo ahora en el puente Chacao, están construyendo esas pilas. Y las están construyendo en el mar, por lo tanto es una obra marítima. Por eso me interesa que vean el video. Como toda estructura, tienen fundaciones. O sea, todo lo que les digo, los estribos, las pilas, las cepas, las N pilas, L cepas, viene de un proyecto y obviamente tiene fundaciones, no puede quedar eso en el aire. Entonces, lo que hay que hacer es construir estos elementos a través de sus zapatas de fundación, a través de sus elementos de fundación, obviamente leyendo el proyecto. ¿Cuál podría ser la complejidad de construir un puente dentro de las varias que tiene? De lo que ustedes visualizan. Ustedes les dicen, váyase al sur a construir un puente. ¿Qué es lo que de inmediato ustedes podrían identificar como situaciones que tienen que prever? El clima. El clima ya, Flujo vehicular. flujo vehicular, El agua, el hormigón. ya, eso es importante, eso es muy importante. Recuerden que el constructor lee un proyecto, por lo tanto el flujo vehicular en cierta forma ya está considerado dentro del proyecto, el proyectista, ¿sí? El constructor lo va a leer y lo va a ejecutar. Pensemos en el aparataje logístico que tiene que ver el constructor, la logística y la técnica constructiva, pero es muy importante lo que dice Daniela, ¿no? El puente en el fondo conecta dos puntos y puede ser de que haga la conexión por el cauce de algún río, ¿no? Y eso les cambia a ustedes la figura constructiva porque van a tener que construir las cepas en ese cauce. Entonces se transforma en cierta forma una obra hidráulica. ¿Sí? La posición de la cepa el proyectista la va a variar dependiendo de la dirección del rectángulo. Así de detallista es. Puede variar el giro de la... Porque uno de los problemas que tiene el caudal es la erosión que se llama. Y para eso el proyecto tiene que considerar mitigar el efecto de la erosión, porque un puente se puede caer por erosión. A ver si me siguen. Supongamos que acá hubiera un río, cada un río. ¿Qué es lo que hace la erosión? Vamos a ver. Supongamos que esa cepa justo está ahí en la mitad de un caudal del flujo de un río ahí que va. Estamos pensando solamente qué problemática podría haber con ese caudal de río que tiene que visualizar el proyectista. La fuerza que tiene que resistir la espiral. Muy bien, primero la fuerza del caudal del río, perfecto. Por lo tanto el proyectista tiene que diseñar el sistema para que resista ese punto. Muy bien, ¿qué más? No es lo mismo construir un puente en el río, construir sobre el nivel. Igual tiene que revisar el fondo para ver de qué tipo, cuán profundo hace la fundación. Muy bien. Una de las consideraciones, pensando que hay un caudal, en este caso es agua,
río, que va a hacer el proyectista es mitigar la erosión. Eso significa que va a tratar de proteger las fundaciones. Porque ¿cuál es el riesgo? Y pasan los puentes se caen por esto. El riesgo es que el caudal empiece a erosionar, empiece a generar un socavón bajo la fundación. Esto pasa. Es como una falla, no sé si es frecuente, pero uno las ve. Y acá queda vacío. Por lo tanto, la cepa queda en el aire y el puente se cae. Entonces, el proyecto considera esto a través de técnica. Entonces, el constructor tiene que ajustar se crean unas mantas de roca y forma. Pero no es lo mismo, obviamente, construir con el caudal de un río que construir un puente donde hay tránsito vehicular, es distinto. Y la logística y la operación es distinta. Porque si usted el proyecto le considera construir sobre el caudal del río, es una obra hidráulica. ¿Cómo construyen esas cepas ahí? ¿Cómo hacen eso? Botando las napas, desviando Es el un cauce. río. Desviar el caudal, la palabra. ¿Cómo lo hacen eso? A ver, ya. Se desvía. Tienen que, permiso, ponerse creativo. A ver. Se desvía ya. Está el río ahí. ¿Cómo construyen esas cepas que van para la mitad? ¿Cómo hacen eso? O sea que yo una vez estuve haciendo una, pero nosotros ahondamos el río ¿Ya? en el sector para que bajara las napas y los quedamos todavía con 6 metros. Y tuvimos que mantener bombas y los chicos botando agua. ¿Ya? Y trabajar ahí, trazar, marcar el río porque es muy grande. Perfecto. Utilizando bombas. Puede ser una alternativa, ¿no? Depende del caudal. Es un río muy. Entonces creo que va a enterrarnos como 8 metros hacia abajo para que bajar el agua, bajar el mar. Si no, se llena hasta arriba. O sea, excavamos 2 metros y desde ahí hacia abajo teníamos agua. Muy bien. Hay técnica. Perfecto. Una bomba. Siempre que el caudal lo permita, porque si el caudal es mucho. Y una vez libro, no sé cómo se llama, aíslan no sé, el pilar completo y como que forman un vacío. Muy bien. Otra técnica. Así es. Solamente estamos pensando en soluciones que podamos ver un poco más fino, ¿no? Efectivamente, otra forma es hacer un cerco. Ahora marítima, se hace una intibación y se aísla la zona. Tú dejas aislada la zona para poder trabajar. Es como una intibación que se realiza. Muy bien. El desvío también puede ser una opción. Desviar el cauce, efectivamente. Entonces, todas estas son soluciones constructivas. Esto no lo va a decir el proyecto. El constructor tiene que ver la forma de construir la cepa que viene el proyecto en la mitad del río. ¿Entienden la diferencia, no? El constructor no va a especificar el hormigón, ya viene definido, pero sí la forma, cómo lo va a construir tiene que definirlo. ¿Cómo lo va a hacer? Va a generar un cerco con activaciones, va a contratar algún tipo de evacuación, va a desviar. ¿Cómo lo va a hacer? Son situaciones que el constructor tiene que abordar. Generalmente estas figuras son simétricas. ¿Puede cambiar el estribo? Sí, podría cambiar en cuanto tenga que contener un terreno o otro elemento, pero les va a aparecer un estribo a ambos lados y una cantidad de cepas dependiendo de lo que diga el proyecto, y eso está relacionado con la distancia, ¿sí? Un puente muy largo necesita más cepas o pilas para que no se siente, ¿no? Bueno, abajo ven como el esquema estructural acá abajo ustedes ven los apoyos, un poco indicando cómo está trabajando
trabajando en la estructura, ¿no? Tenemos un apoyo aquí, ahí, luego fijo un apoyo acá, que sería ese, y luego un apoyo ahí, y luego un apoyo. Ya te quedé. Importante, parte de un puente, los estribos, a la izquierda, a la derecha, parte de un puente, la losa, parte de un puente, la pila o la ceba. Para este esquema de puente. La ingeniería, ya lo estamos hablando, pero ¿qué profesionales participan del proyecto de ingeniería o visualizan ustedes que podría participar en el proyecto para el proyecto de puente? ¿Ingeniería eléctrica participa? ¿Sí o no? Sí, bueno. Ah, Si tiene iluminación, si tiene iluminación, ingeniería eléctrica. Sí, bueno. Partimos por el ingeniero civil, el proyectista que va a diseñar los estribos, las pilas, las cepas. Además aparece un profesional que es el mecánico de suelo, ¿no? Que es el ingeniero civil especialista. No podemos no considerarlo. El mecánico de suelo va a estar sí o sí trabajando en conjunto con el ingeniero proyectista diseñando las fundaciones, ¿no? Y luego aparece, puede aparecer también un ingeniero hidráulico, en el caso de que haya que construir sobre un caudal, y otro profesional de proyecto. ¿O qué proyecto ustedes requieren para poder ejecutar? Permiso. Tiene que haber un proyecto de pavimento, muy bien, ¿cierto? ¿Y ingeniería mecánica requiere Sí, para la fundación. la fundación? Un ingeniero mecánico. ¿Sí o no? Recuerden que primero está el ingeniero civil, es el que va a estar acá con el mecánico del suelo, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Estamos hablando de los profesionales que van alrededor, ingeniería mecánica. Podría llevarlo. ¿Ustedes necesitan un plano con ingeniería mecánica para ejecutar esto? Depende, ¿no? Depende. Depende. Del tipo de puente. Exacto. Sí, es como el Caucao. Exacto, muy bien, depende. Exacto, depende. En el fondo, lo que les quiero transmitir es que ustedes ejecutan un proyecto, ese proyecto tiene especialidades y podría ser que venga, efectivamente es un puente que tiene los brazos hidráulicos como tiene el puente Caucao, que tiene un diseño mecánico. O sea, no siempre el constructor va a estar acotado a construir hormigón, no es así. El constructor va a ejecutar lo que diga proyecto y ese proyecto les puede traer piezas mecánicas, como el puente. ¿Quién ejecuta eso? El constructor, ya, pero ¿qué especialista? Para hablando ya de ejecución, ¿cómo lo hacen eso? Ustedes reciben un puente como el Caucao que tienen que construir, porque la constructora se ganó la licitación, ahí están los planos, ejecuten. Y en esos planos vienen los brazos hidráulicos. ¿Cómo hacen ustedes eso? ¿Subcontratan a quién? ¿A una luminera? ¿A quién? ¿Cómo lo hacen eso? Es una exageración. No es algo tan fácil porque no hay
hay muchos especialistas. De hecho, una de las problemáticas que creo que les convencí fue que no había especialistas de ese tipo de puentes acá para hacer el proyecto. Entonces, la ingeniería es de afuera, no es de acá. Son piezas específicas. Como el puente del canal de Chacao, que lo hemos hablado, esa ingeniería es ingeniería internacional. De hecho, la empresa es una empresa internacional que le dije cuál era ese puerto. ¿Cuál es? Hyundai. Hyundai. No es una empresa nacional, Hyundai es una internacional. Y los ingenieros que están participando de la ejecución, algunos no son de acá, son incluso la otra vez vi un ingeniero Hyundai coreano, ¿no? Sí, coreano, que andaba viendo la remoción. Son obras de otra dimensión. Entonces, el constructor tiene especialidades. Hay constructores que se dedican a hacer obras viales, otros que se dedican a hacer edificación, son expertos en eso. En este caso, tiene que ser alguien experto en hacer este tipo de instalaciones en el caso de que hubieran brazos hidráulicos. No es un tema que manejen todos, son especialistas. Por lo tanto, la ingeniería ya de puentes es una ingeniería que se complejiza mucho más de lo que nosotros hemos estudiado con edificación o con obras viales. Es una ingeniería específica, más aún cuando estudiamos túneles. Tienen que ser profesionales que se dediquen a construir túneles y probablemente muchas de esas empresas sean empresas internacionales. En la pólvora, ¿quién lo hizo? ¿Saben? Me parece que fue una empresa brasileña. ¿Sacir? ¿Alguien lo ubica? Sí. ¿Ferrovial? Sacir es española, ¿no? Sí. Sí, una empresa del sur. Una empresa española. Y Ferrovial me parece que es brasileña. Son empresas grandes. Entonces, el proyecto de un puente va a traer planos de hormigón, sí, va a venir hormigón de las pilas, de las cepas, de las losas, y probablemente se sumen otro tipo de especialidades que son las que estamos discutiendo. ¿Puede venir un proyecto eléctrico? Sí, sé que efectivamente el puente requiere de algún tipo de iluminación. ¿Qué otro tipo de proyecto puede venir en un puente? Puede venir un proyecto específico con respecto a la parte hidráulica, que lo hablamos. Cómo se va a proteger la fundación de la pila para que el caudal no genere erosión, no genere un socavón y la pila queda en el aire, porque el puente se... ¿Qué otro tipo de proyectos podría venir que ustedes van a tener que construir y ejecutar? El colgante puede ser un proyecto de estructura. Exacto. Cada vez que nos cambiamos el tipo de puente, cambia todo. Si es colgante, imagínense la cantidad de planos de estructura metálica. ¿Y con quién ejecutan eso? Bueno, a lo mejor acá ya hay especialistas de estructura metálica que lo pueden hacer, pero la operatividad, la logística de hacer eso es un trabajo que tiene que ver con señalética, un proyecto de señalética, también, ¿no? Agua potable. Sí. ¿Para qué será el proyecto de agua potable? La otra renté una matriz que está en la losa del puente. ¿Sí? Estábamos picando. Por abajo. Se suponía que no debería haber, pero ahí. Había. O evacuación de agua lluvia, un proyecto. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Obras de arte. ¿Sí? Pueden venir varios proyectos que hay que ejecutarlos con tu vida. Pero nosotros nos vamos a focalizar en lo que estudiamos generalmente, que son los procedimientos productivos. O sea, probablemente en la parte que viene
yo les voy a dar un caso para que ustedes desarrollen una forma de construir un puente determinado. ¿Ya? Eso va a ser parte de la nota 2. Para buscar la forma de construir. Hay distintas formas de clasificar los puentes. Ya estamos viendo que hay puentes colgantes, puentes levadizos, puentes con losa. Hay muchos tipos de materialidades en un puente. Y además alguien podría decir, los voy a clasificar dependiendo de su longitud. Bien. También podemos clasificar los puentes dependiendo de su longitud. Para tener una idea de los tipos de puentes que existen dependiendo de su longitud, menor a 10 metros se le puede llamar como un puente alcantarilla. ¿Sí? Entre 10 metros a 40 metros, puentes menores, y de 40 a 200 metros, más de 200 metros, puentes mayores. Eso altera el diseño absolutamente. Pero cuando empezamos de partida, la cantidad de pilas o cepas que van a tener que instalar van a ir aumentando. ¿Cuáles son los viaductos? ¿Conocen los viaductos? ¿Qué están trabajando? ¿Sí? Pasa por sobre una vía que va abajo, ¿no? Podemos clasificar dependiendo de su materialidad. Puentes de madera. ¿Han visto puentes de madera? Antiguamente eran todos de madera. Todavía hay. Todavía. San Felipe. San Felipe. San Felipe. Sí. Pero uno desconfía por el puente de madera, ¿no? Sí, eso. Le ha pasado, ¿no? Uno dice, de cruzarse. Por lo menos a mí me pasó. Bueno, el puente de madera tiene un diseño, también de un ingeniero proyectista que hace el cálculo de estructura de madera. De hecho, la estructura de madera tiene todo su diseño aparte. Entiendo que ustedes no ven madera, ¿no? Tiene todo su cálculo, tiene sus piezas. O sea, igual el próximo año tenemos que Taller de madera. Ah, ya. Ahí van a ver. Hay puentes de madera, sí, pero ya no son muy utilizados. En San Felipe hay uno, pero lo mantienen, que no lo pueden demoler, no lo pueden hacer nada, cambiando piezas. Sí. Que lo es por como patrimonio nacional. Claro. Tiene que mantenerlo. Sí. Puentes de acero, esos son más comunes. ¿Dónde hay puentes de acero acá? ¿Sí hay puentes de acero? Ah, claro, que escuchan. ¿Y qué lleva el 20 metros. se pasa a 20. De hormigón armado más común, ¿no? Algún puente de hormigón armado, los que están ahí en Nueva Lusitania, claro, hay varios. ¿Sí? De hormigón pretensado. ¿Cuál es el hormigón pretensado? A los que llegan las vigas, ¿Ya? en el mismo tronco azul que lo atraviesan transversalmente solo. Es común el hormigón pretensado, ¿no? ¿Sí? De mampostería, ahí es más difícil. De mampostería más difícil, no recuerdo, pero no. Ya. Las partes del puente conversamos, ya las partes constructivas, estribo de la izquierda, estribo de la derecha, las cepas operadas, la losa. ¿Sí? Pero también podemos llamar a las partes superestructura, infraestructura, acceso, horas de defensa. El acceso es la losa de acceso. Sí, losas de acceso. Bien. Sí, no vas a hacer también.
losa, la infraestructura, fundaciones, acceso. Efectivamente, una de las funciones de los estribos es generar los accesos al puente. Vamos a tener dos accesos. Acceso de los vehículos, ¿no? Obras de defensa. ¿A qué se refiere obras de defensa? Barreras de contención. Ahí la vamos a ver la placa. Obras de defensa. La más común que conocen es los camiones. Mancho que tiene. ¿Conocen los aviones? No. ¿Aviones? No los conocen. ¿Son puestos como en malla? Exacto, unos bolones Sí. grandes que se colocan en una valla. Bloques de bolones puestos por una valla que son unas obras de defensa. ¿Sí? Se toman educados. Ya. Vamos a ver algo práctico. Ya les dije, trabajen con sus parejas, 2 o 3 personas. Me interesa que brevemente desarrollen el procedimiento constructivo de pavimento flexible o pavimento rígido. Elijan uno, pavimento flexible y rígido, y lo vamos a discutir, ¿ya? El procedimiento constructivo, eso quiere decir, desde que terminamos la base estabilizada con la aprobación del laboratorio y hay que concluir la carpeta de rodado. Definan procedimiento constructivo para un pavimento flexible o un pavimento rígido. Ahumado. Francisco. María Jesús. María Catribal. Gustavo Casado. Luz. Vicente Díaz. Verónica. José Echeverría. Andrea. Diana Herrera. Paulina. Marco. Tía. Ingrid. Gracias por Daniela. Jonathan Vidal. Esa es la tabla. Y la otra forma es de planta, muy complementado. Y la otra forma es sacos preosificados, ¿no? Que vienen. Y lo que trabajamos con las tablas son propuestas que hacen las empresas proveedoras, ¿sí? Y ustedes se ubican en el elemento estructural y leen. ¿Qué es lo que leen de la tabla? ¿Qué información entrega la tabla? Depende. Generalmente entrega los metros cúbicos y depende de la unidad que te ponga los elementos. El balde, el kilo, el metro. ¿Ya? Porque no todas las tablas están estandarizadas. ¿Qué información entrega la tabla? La cantidad de La materialidad según el tipo de estructura. Entrega la proporción, y eso es importante porque en el fondo al entregar la proporción ustedes pueden hacer la dosificación para un mayor volumen. Eso es lo que hace la tabla, le dice qué elemento estructural va a hormigonar usted. Cimiento, radier, bueno, la proporción es tanto de agua, tanto de cemento, tanto de grava, tanto de arena. Generalmente esa proporción está referido a un saco de cemento, ¿no? Generalmente, y de ahí ustedes lo amplifican al metro cúbico, ¿sí? La tabla es una referencia.
Porque lo que manda es el proyecto. Pero, ¿sí? Lo que manda es el proyecto. Es una proporción. La dosificación es la cantidad de materiales que ustedes requieren para obtener un hormigón a una determinada resistencia y a las propiedades que le están pidiendo. ¿Ya? Fabricación y almacenamiento. Bueno, el almacenamiento depende del material. Los áridos se almacenan cuidando de La humedad. la humedad. Que no estén en terreno que puedan Es que terreno. No puede estar contaminado el área. Sí. No pueden estar contaminados. El agua tampoco. Exacto. El cemento, Pero eso tiene que ir aislado de la humedad. A Ahí diferencia del árido. A diferencia del árido tiene que estar seco. ¿cuál es el problema de que esté en contacto con la humedad? Se endurece. Queda las Exacto. propiedades. Reacciona. Muy bien. ¿Sí? Tiene sus propiedades. Muy bien. ¿Qué técnica para transporte y colocación habitualmente usamos? Capacho, Camacho, ya. Muy camión bien. bomba, Camión bomba. ¿Qué más? Ah, Carretilla. carretilla, carrera carrera, vía para transporte, carrera, carrera, la manga para el capacho. ¿Qué más? vaciado directo, Vacío directo con la canoa de hormigón. Brazo telescópico, sí, bomba estacionaria. Esas son formas de transportar y colocar, ¿ya? Entonces el fraguado de hormigón acá es amplio, tienen que manejar todo el proceso de fraguado, ¿no? Desde que el hormigón empieza a endurecer, estuvimos discutiendo desde cuándo sucedía eso, pasa por todas las etapas que finalmente termina con el proceso de curado, ¿no? ¿Sí? Tienen que manejar todas esas cosas. Técnicas de compactación y también técnicas de curado. ¿Cuál es la técnica de compactación más habitual que se usa? liberado, Por inmersión. ¿cierto? Sí, por inmersión. Esa es la más común. ¿Hay otras? Sí, hay otras. Más artesanales, pero la más típica esa. ¿Sí? Y curado, ¿cuáles son las técnicas? Partisol, Son hay una pastillera, tenemos nylon también, ¿qué más? una extracción constante, Pulverización, inundación, Pulverización. toldos móviles. Tienen que manejarla, ¿ya? Y por último, aditivo. A los aditivos, acelerante, acelerante. ¿Cuándo se aplica el acelerante? vapor la pega. ¿Cuándo aplicamos el acelerante? Cuando el proyecto lo pide. ¿Cuál es la función del acelerante? Acelerar el proceso fraguado. ¿Cuándo lo proponen ustedes? Para muro, calzado, son procesos que Nosotros lo ocupamos para el montaje de la cruz de las TDA. Porque necesitaba esa parte. ¿En qué caso ustedes podrían decir? claro, las condiciones de clima son importantes también por eso. ¿Cuándo? Las condiciones de clima es relevante para la aplicación de los aditivos, porque va a depender de mucho frío, mucho calor, se toma el aditivo para poder tener un fraguado más rápido, más lento. Absolutamente. Ni con acelerador. Las condiciones del ambiente, ¿no? De temperatura del ambiente. Pero en el caso del acelerante, ¿cuándo ustedes proponen usarlo? ¿Cuándo ustedes van a decir? Propongo usar acelerante por tal razón, quiero conseguir tal razón. Para cumplir con algún tiempo estimado, para cumplir con algún hito de la obra. Sí. Cuando te estés pisando la cola que necesitas hacer luego la otra losa, alguna cosa. ¿Qué es lo que aceleran en el fondo? El fraguado, El fraguado. Y eso resistencia, lleva la resistencia, ustedes lo que aceleran sirve de es recordar. La resistencia. la resistencia. Claro, el fraguado y finalmente la resistencia para que el elemento tenga de manera pronta una resistencia adecuada que les permita avanzar o terminar. ¿Sí? Y el retardante, Para tenerlo más maniobrable, ¿cuándo? para manejar mejor el negocio.
Cuando hay un tiempo largo de traslado del... Sí. Exacto. Cuando hace calor, acelerante o retardante. Retardante. Cuando hace mucho frío. Acelerante, porque no va a cuidar. Existen cosas que se dan por saber, yo no le voy a preguntar, define hormigón. Porque probablemente la prueba le coloque un problema de segregación, de ese tipo de cosas, o clima caluroso, y de qué forma lo van a abordar. Como procedimiento. Acelerante. Procedimiento técnico, indica un tipo de técnica La para aplicación de Claro. bajo problema. Exacto. ¿Sí? Y Le faltaban las medidas en el último bloque. ah, ya. Ya, vamos a terminar la lista. Repasemos algunas cosas. Se le ha contratado como control de calidad para la construcción de un proyecto de edificación. Tiene que controlar el proceso de fraguado, hormigón y el curado. Rápido, ¿cómo lo controlamos el fraguado y el curado? ¿Cómo controlan eso? Esa es una pregunta de todas. Algunas ideas. Son control de calidad y ustedes quieren saber cómo se está haciendo el fraguado. ¿Cómo se está aplicando? Sí, Claro. Va a haber especificaciones técnicas del hormigón que se compró. Perfecto. Entonces ustedes son el control de calidad y dice, traigan una especificación Aplica técnica que y ofreciera comparan que- con lo que se está haciendo. Está controlando. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo controlan? Va a haber también la compactación del hormigón dependiendo de cómo se va a aplicar. Hay que estar pendiente cuando pasa de fraguado a curado, en ese proceso para empezar a humedecer o inundar o empezar a aumentar el hormigón. Perfecto. ¿Cómo controlan la compactación? ¿Cómo harían eso? La compactación, Recuerda lo que está estipulado en la norma, que es ir vibrando cada por cierta cantidad de segundos los metrajes, o sea, obviamente lo que está sugerido dentro de para meter el vibrador dentro del hormigón. ¿Cómo controlan eso en la obra? Hago un protocolo. Piden protocolo. Sí, porque un protocolo se hace con eso. Ya, o sea, piden ustedes protocolo al constructor, le dice, usted muéstrame el protocolo de distribución. es que para eso, antes del protocolo, ¿Ya? hay un, se me olvidó el nombre, ¿Procedimiento? un procedimiento de trabajo Sí, pues. que se le hace a la cuadrilla que está Claro, preparada para el hormigón. Mm. Uno le indica y se le instruye, y luego cuando parten con las fajas de hormigonado, no en todas, pero al azar, uno controla que se esté hormigonando de la forma adecuada y que se esté vibrando de la forma adecuada y el vaciado del hormigón de la forma adecuada. Luego cuando se desmolda lo que hormigonaron, ahí se revisa si quedó bien el tema del moldaje, el tema del vibrado y el hormigón si corresponde. Y también todo queda documentado. Pero antes de todo, a los trabajadores se les instruye de la forma que tienen que realizar el trabajo. Perfecto. Hay control de calidad, chequea un Está protocolo, bien, ¿no? que se me Hizo un equivocó. protocolo de inicio y después verifica. Casi ¿Sí? está al lado mío. En todas las etapas, el control de calidad tiene que ser algo tangible. Tiene que ¿no? estar in situ, no puede ser. Sí. Perfecto. Entonces ahora, ¿cómo sería la técnica correcta, entre comillas, que ustedes fiscalizan? Siempre ustedes agradecían el procedimiento para fiscalizar la compactación. Más o menos. ¿Cómo sería una técnica correcta de compactación? Pensemos en un pilar primero, ¿eh? Ir hormigonando por capas. Por y capa. por capas. Eso es lo primero. No podemos hacer todo el elemento de una sola vez, porque ¿qué pasaría si lo hiciéramos todo de una sola vez? Si el muro, Se eleva. si el muro, la compactación no es buena, si es muy de una sola vez, dependiendo de la profundidad del muro, no. Ya, vamos por partes. No podemos permitir de que no se haga por etapas, porque si lo hacen de una sola vez van a quedar zonas sin compactar. ¿Qué significa que queden zonas sin Se compactar? provoca el nido. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Pérdida de resistencia. Así es. Tiene resistencia. El
El hormigón adquiere la resistencia una vez que la compactación se ha realizado bien. Y bien es cumplir con el procedimiento de compactación. Si no, el hormigón no alcanza la resistencia especificada en el proyecto. ¿Qué más? Lo vamos a hacer por capas, ¿no? ¿Capas de cuánto? ¿Qué? Pues más o menos, ¿no? 50 centímetros. Entonces ustedes compactan 50 y luego siguen con la capa siguiente. Traslapado. Es importante para que el elemento quede totalmente uniforme, homogéneo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Qué otra consideración van a realizar para la compactación? La medida del vibrador se acorde. ¿Ya? ¿De la sonda ya? De la sonda, que se acorde a la cantidad de hormigón que se va a compactar. Y por capas debe pasar 15 centímetros por lo menos entre cada 15 capa. centímetros por capa, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Anterior? ¿Cuánto? Minutos, Contigo 20 segundos era, ¿no? No sé, bueno. Sobre eso. Hasta que deje de Bueno, que salga Luis. son segundos, ¿no? ¿Qué movimiento es más rápido, el de ingreso o el de salida? El ingreso. El ingreso. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Viene bien la capa? El de ingreso es salida más lento, porque en el caso de un elemento vertical entra de forma Más rápido. vertical, ¿no? Termina la otra, termina. Como 50 centímetros y vibrador 15 veces. 15 centímetros. Sí, debe pasar hacia la capa inferior. Yo les compartí una ficha técnica, una propuesta que hace por Paico de la compactación para que la estudien. Ellos lo que sugieren es hacer un esquema de compactación. O sea, en el fondo lo que está diciendo es que hagan un esquema al operador. Háganle un esquema e indíquenle cómo tiene que compactar. Así de detallista es porque finalmente si hay un problema de compactación, a usted le va a afectar obtener resistencia, porque es un elemento estructural que lo habíamos conversado desde el principio a fin. Es el problema de hacer una mala compactación. Es el problema de no respetar la altura de vaciado, que es más o menos 2 metros. 2 metros. Unos 80, No exageremos, si lo hacen a 3 metros se les va a segregar, ¿no? Se les va a segregar y ustedes lo van a notar en la base del pilar porque primero va a caer lo más pesado, que es el área. El área. ¿Cómo ustedes pueden la altura en un pilar disminuirla si están hormigonando con un capacho? introducir la manga La lo manga. más como posible. Sí. Entonces el capacho se le coloca una manga y esa manga puede bajar a un punto menor de colocación. Por eso ustedes pueden administrar mejor y que no se provoque la famosa segregación. ¿Ya? La 3 la hicimos, vamos a repasar algunas cosas, ¿no? Entonces da 5 grados de fundación de medida 04, 05, 05 y ustedes tienen que ubicarla primero, ¿no? Para indicar cuál va a ser la basificación que van a utilizar para ese volumen. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue leer esta tablita. ¿Sí? Pero bueno, La tabla. 5 pilares. tiene el concepto. Yo en la prueba, si aparece dosificación, yo les voy a indicar la tabla para que no tengan distintas respuestas, porque si no pueden cambiar las funciones dependiendo del proveedor. Entonces, Pero antes de esperar, tenemos que traer con nosotros empresas y no reventura. Diga, ¿qué es? No viene por siempre. en la prueba vamos a trabajar con esta tabla, así que la pueden traer. ¿Cuál es la de golpe? Bueno, lo que dice la tabla son proporciones que ustedes tienen que saber leer y saber aplicar. Entonces hicimos el ejercicio más fácil de explicar.
explicarle el tema del volumen, ¿no? Porque, por ejemplo, si habla de cimientos, la proporción es un saco de cemento, 9 baldes de grava de 10 litros. No se puede alterar esto porque alteran todo esto, tienen que leer bien de cuántos litros se refiere la tabla, ¿no? Porque si cambian esto, cambia toda la explicación. 9 baldes de 10 litros, 10 baldes de arena y 1,5 baldes de agua. ¿Sí? Para yo hacer 1 metro cúbico necesito 7 sacos de cemento. Por lo tanto, la proporción se amplifica 7. 7 sacos de cemento por metro cúbico. Y luego les aparece la estructura radier, pilares, cadenas, pavimento transitorio. Y dejamos el último ejercicio que me han preguntado mucho, y sé que está muy entusiasmado por este ejercicio. No, muchísimo. Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Es un pórtico que tiene pilares de 2,4 metros de altura y una luz de 2 metros. ¿Ya? Entonces tienen un pilar, los pilares son de 0,606. Y la viga 0,6 por 0,8. Entonces dice, usted ha solicitado 3 camiones de hormigón premezclado. Usted pidió 3 camiones con una capacidad de 7 metros cúbicos. Calcule cuántos pórticos de hormigón de estas dimensiones puede alcanzar. ¿Cuántos pórticos? Tiene que decir cuántos puede hacer. 2, 3, 4, con lo que pidió. Y tiene que indicar dónde va a dejar las puntas de hormigonado del último. ¿Sí? 2 metros 40, 2 metros de luz, pilar de 0,606 y una viga de 0,6 por 0,8 de altura. Calculen el último ejercicio. Tienen que indicar cuántos pórticos pueden hormigonar y a dónde dejarían la luz. 0,6 por 0,6. Como estamos trabajando en grupo, lo pueden hacer con su compañero. 0,6 el ancho, ¿cierto? Y 0,8 el alto. Ese es el ancho del pilar. 0606, la vida. Ustedes tienen que decir que con esa cantidad puedo hormigonar tantos pórticos y voy a dejar las puntas del último pórtico en tal parte. Profe, en el dibujo que hizo usted la pizarra son 240 menos los 80 altura de vida, ¿no? Claro. Allá, no pensé que a lo mejor era 240. Sí, 240 hasta arriba y 80 hacia abajo. Ya, a calcular. Cosas de obra. Típica de obra.